tienen miedo de buscar a Dios. Apasionados por Cristo que ama su gloria, que buscan su Dios, que no van a cambiar. Cristo trata de ser radical. Busca llegar a vencer en el mundo que pueda cambiar su moral. Su amor, su verdad, su gracia infinita, visita y libertad. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos digan que no están, sus acciones son anormales. Siempre que brincamos y que cantamos que somos reyes. Salvando, gozando, celebrando que Jesucristo se puede y gritando y gritando la danza. Que se debe con júbilo danza, hasta tus manos arriba, bien arriba, somos los que celebramos. A danzar delante de su presencia, su amor es que nos sustenta, es Dios, es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar, es Dios, es quien resucitó. A danzar delante de su presencia, su amor es que nos sustenta, es Dios, es quien resucitó. A danzar. Amén. Gracias, Señor. Atienda al llamado del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por poder alabar y bendecir su nombre, ¿cierto? A lo mejor no me llamó, dice. El llamado. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a buscar al tiro el versículo base de esta predicación de hoy. Amén. Vamos a leer Romanos 12, del 12 en adelante. Romanos 12, del 2 en adelante. Está en la pantalla aquí, por si lo quieren leer. Ya, antes de leer, yo quiero hacerle una pregunta. Siempre me gusta interactuar un poquito para que podamos centrar el mensaje y podamos entenderlo. ¿Amén? El día miércoles, el Señor, claro, me entregó esta palabra y me hacía una pregunta que si yo me pongo a analizar y ver la vida de Jesús, yo tengo una apreciación de quién es Jesús en mi vida, ¿cierto? Yo a través de lo que sé, a través de lo que yo puedo leer a través de su palabra, yo puedo hacerme una idea de quién es Jesús, ¿cierto? ¿Quién fue Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? ¿Cierto? ¿Cuál era la personalidad de Jesús? ¿Cómo se movió Jesús? ¿Cierto? Pero si yo les preguntara aquí a ustedes, ¿qué concepto usted tiene de mí? Wow. De la persona aquí presente, yo, Esteban Torres. ¿Hermano Felipe? No, ella. ¿Es alegre? Alegre. ¿Qué más? Que no toma nada serio. No se toma nada en serio. Muy bien. Quería estresante. Qué día estresante. Muy bien. Soy mañoso, mira ya. Que eres niño chico. Pero soy niño chico, pastor. Aunque duela, dígalo. ¿Queréis que diga ella? ¿Queréis que diga ella? Amor, una personalidad mía. Estresante. Un concepto que tú tienes de mí. O el concepto que usted tiene de mí. Estresante. Estresante. ¿Qué más? No hace nada. Cariñoso. Cariñoso. ¿Qué más? Chistoso. ¿Ah? Feo. Mira, cámbiese feo. Mira. Que entrega mucho amor. ¡Bravo! ¡Bravo! A los demás. Chistoso. Amén. Chistoso. Ahora, ¿por qué usted puede hablar de mí? Porque te conocimos.
¿Cierto? Partimos contigo. Ahora, si yo le preguntara a Bastián, ¿qué piensa usted de Ángela? ¿Cuál es su concepto sobre Ángela? ¿Puede definirla? No, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en claro de que nuestra definición de Jesucristo es en base a cuánto lo conocemos. ¿Ya? Entonces todas las características, todas las cosas que dijeron de mí fue porque me conocen, ¿cierto? Saben quién soy. Y porque te amamos. Y porque, lógico, yo sé que sí, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros... ¿Quién no me ama? Es parte, ¿cierto?, de lo que vive ella, que es diferente a lo que yo me muestro. Porque una cosa es lo que la gente ve, ¿cierto? Porque lo que la gente ve es lo que yo quiero mostrar, ¿cierto? Amén. Pero yo no me voy a comportar o no voy a tener la actitud estresante, como dice mi esposa, no voy a ser estresante en otro lugar que no sea en mi casa, No. ¿cierto? A menos que sea aquí, porque está en mi casa. ¿Cierto? Pero esa particularidad me define a mí, ¿cierto? Y me da una identidad que yo puedo decir, este es el Esteban, sí, lo pongo en estresante, no se toma nada en serio, chistoso, amoroso, todas las características buenas y malas, eso me define, ¿cierto? Entonces, como le explicaba, lo mismo va con Dios. Mientras más conozco yo de Dios, más seguro estoy de lo que estoy diciendo de Dios. ¿Amén? Entonces, entendamos ese concepto como base principal. Pudimos entender entonces que Bastián no pudo definir a Ángela, ¿cierto? Entonces, es muy complicado definir a alguien que no conoce, ¿cierto? Siempre hay un consejo que dicen, nunca hables mal de aquel que no conoces, Amén. ¿cierto? Porque no se sabe, pues, no. Ya, perfecto, todo entendido. Seguimos la lectura, dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermano, ¿está seguro que hay? 12.2, del 2. Bueno, sigamos la lectura. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Seguimos leyendo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Seguimos leyendo. Porque de la manera en que en cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Seguimos? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Seguimos. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, entienda, úsase conforme a la medida de la fe. Seguimos leyendo. Si es de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Siga. El que exhorta, en la exhortación. Y el que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor, aborrecer, seguir, Lo bueno. amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto ahora prefiriéndolo los unos a los otros. Seguimos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecidos los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hasta ahí la palabra de Dios. Amén. El texto o la palabra decía, no conformémonos a este siglo,
¿Cierto? Amén. Ay, ay, ay. ¿Cómo está este siglo? Mal. Buena respuesta. ¿Cómo está el siglo que usted está viviendo? ¿Cómo lo ha vivido? ¿Cómo usted puede definir el concepto del siglo en que estamos? ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido malo? ¿Ha sido regular? Más o menos. ¿Cierto? Podemos tener un concepto de lo que es la conformidad, ¿cierto? De los que se conforman a este siglo. ¿Qué pasa cuando alguien está conformado? ¿Qué significa que alguien está conformado? Estoy conforme. Tranquilo, ¿Ah? No busca nada más. tranquilo. Tranquilo. Está satisfecho. ¿Cierto? Siente que está bien. ¿Cierto? Está conforme. Ya hizo lo que tenía que hacer. Ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Cierto? Ahora, ¿usted está tranquilo? No, No, bien. ¿Está tranquilo? ¿Está conforme con lo que tiene hoy? No. ¿Está agradecido con lo que tiene hoy, que es diferente? ¿Cierto? Sí. Pero, ¿está conforme con lo que tiene? ¿Que quisiera que lo que tiene, si está malo, se arreglara? sí, ¿Quisiera que lo que está torcido en su vida se enderezara? Sí. ¿Quién no quiere eso? Todo. Todo, ¿cierto? Entonces, el confort, ¿qué hace? Aparte de limpiarnos. El confort, lo que hace... lo pensé, pero no lo Lo pensó, pero no lo dijo, yo sé que sí. La zona de confort de nosotros, vamos a cambiar la forma. La zona de confort nos tiene estancados. La zona de confort nos tiene ahí. conformado. ¿Ha visto los militares, cierto? Cuando marcan el paso? Ya, está en el mismo lugar, creyendo que está caminando, pero no está avanzando. ¿Ya? Meditemos en eso. Ahora, la palabra de hoy día se basa en temas de conceptos. Por eso yo le preguntaba al principio, ¿qué piensa usted de mí? ¿Qué concepto tiene usted de mí? Y el concepto que usted tenga de mí va a ser de acuerdo a lo que yo muestre, quién soy en casa, quién soy para mis hijos y quién soy para mis compañeros de trabajo. ¿Cierto? A donde yo me desenvuelvo. Hoy día escuchaba algo que me alegraba el corazón. Tengo un compañero que está con licencia, que está a cargo de la camioneta del otro turno. Yo manejo una camioneta, soy guardia de seguridad. Y nos decían, ¿qué diferencia hay entre que nos lleves tú a que nos lleve el otro compañero? Porque cuando nos lleva el otro compañero, serio, no se puede hablar, parece que chupó un limón. Y dice, pero contigo los almuerzos son diferentes. A ver. Eran 3 compañeros que están. Y cuando tú escuchas eso, dices, wow, genial, increíble. Pero la diferencia que yo voy a entender es que yo soy así. Esa es mi personalidad. No hay nada bueno en eso. Pero sí la gente ve la diferencia del que no tiene algo o gracia. Nosotros tenemos gracia, que la gracia que nos reparte Dios. Amén. ¿Para qué? Para ser destacado, para ser visto, para ser señalado, para ser... ¿cómo se llama esta palabra? Cuando te consideran, para ser considerado, ¿cierto? Para la redundancia. Te consideran, pero por quién tú eres. Porque no van a considerar a un irrespetuoso, a un falta de respeto, a un contestador. No lo van a considerar. Pero alguien que respeta, que habla bien, ¿cierto? Que se presenta delante de las personas como debería ser, con cordura, ¿cierto? Tú eres contado. Entonces yo me di cuenta hoy día en la camioneta que eso, claro, alegró mi corazón. Y como en el transcurso del día yo estaba ordenando un poquito la predicación, me tuve que bajar un poquito. ¿Ya? Tuve que descender. Tuve que sentarme. Tuve que analizar lo que me dijeron, tuve que pensarlo, tenía que hacerlo acorde a lo que Dios me estaba entregando. Porque en la palabra de conceptos hay un texto, vamos a dejar ese texto como base. Hay una palabra que no quiero que la busquen, quiero que la escuchen.
Se me perdió, tengo otra. Ya. Dice la palabra que ninguno tenga mayor concepto De sí mismo. que el que, creo que estaba aquí mismo en el texto, ¿cierto? Sí. Que el que Dios tiene De vosotros. de vosotros, ¿cierto? A ver si me pueden... aquí está. Aquí está. Acá está. En el Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada, ¿cierto? ¿Hablamos de la gracia? ¿Que nosotros tenemos gracia de Dios? Sí, esa gracia se nos fue dada. A cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Ustedes me caracterizaron a mí como soy, ¿cierto? Me nombraron a mí mi esencia, lo que yo soy, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo hubiese entrado aquí y le hubiese dicho, hermano, saben que yo soy una persona seria, no me gusta el chiste, así que no quiero que se rían en el culto? ¿Usted conoce a ese Esteban? No. Sí. Sí, mi esposa conoce a ese Esteban cuando hablo serio. Para la corrección. Entonces, si yo a mí mismo me nombrara ante ustedes para decir, wow, oh, el Esteban, mira cómo es, ¿cierto? Es diferente a cuando la gente habla de él, ¿cierto? Cambia cuando la gente es la que se encarga de dar o un buen testimonio de ti o un mal testimonio de ti. ¿Ya? ¿Qué significa concepto? Porque aquí, cuando Dios dice que no tenga más alto concepto de ti mismo, tenemos que enfocarnos en el concepto. ¿Qué significa concepto? Opinión. Opinión, ¿qué más? Punto de vista. Tu punto de vista. Definición no. Mire, acá concepto es algo bien cortito lo que yo pude agregar del tema, es aquello que se concibe en la mente. ¿Ya? ¿Qué es lo que es concebir? Porque tenemos que responder, ¿qué es lo que es concebir? Formar una idea de algo en la mente. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros formamos una idea de algo o de alguien en la mente, es como que si yo viniera a hablar mal de Ángela. Y le vengo a contar como Bastián no conoce a Ángela, yo le puedo inventar algo de Ángela. ¿Cierto? Como no la conoce, uy, Ángela es así, es así. ¿Y qué concepto se va a hacer de Ángela sin conocerla? ¿Uno bueno o uno malo? Uno malo, ¿cierto? Pero él no ha conocido a Ángela. Entonces lo que yo diga va a afectar mucho en cómo mire a Ángela, o en cómo se relacione con Ángela. ¿Cierto? Amén. Entonces, yo puedo formar una idea en Bastián, pero si Bastián tiene buenos principios, tiene sabiduría, tiene entendimiento, es cuerdo, ¿cierto? Él dice, el hermano me habló mal, pero yo quiero comprobarlo. Él es más inteligente que yo, ¿cierto? Entonces, su definición de Ángela va a ser de acuerdo al cómo criaron a Bastián, cómo se desarrolló, quién le enseñó, dónde se educó, qué principios tiene, ¿cierto? Para yo poder formarme una idea de algo, todas estas características influyen al momento de pensar en cómo es la persona. Ahora, como le decía, la crianza afecta en la forma de pensar. Mi entorno afecta mi forma de pensar. El aprendizaje que yo tuve va a afectar en mi forma de pensar. Mis vivencias, mi experiencia, lo que veo, lo que siento y mi realidad. Todo eso va a influir para que yo tenga un concepto de algo. No sé si usted en el tiempo, hace un tiempo atrás, se estuvo divulgando mucho el tema de la corrección de los hijos. Que no se les puede golpear, que sí se les puede golpear, que Dios lo prueba, pero que Dios dice esto de lo otro. Entonces, aquí no estamos peleando porque si se puede o no se puede, ¿cierto? Hay un texto que dice, no rehuses corregir al niño
Con vara. Con vara. ¿Cierto? Con vara. Entonces, y dice la Biblia también que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. ¿Cierto? Entonces, si yo doy ese texto puede afectarle a alguno y beneficiar a otro. ¿Por qué? Por la forma de crianza. Porque a mi esposa, por ejemplo, a mi esposa nunca le pegaron. Y a mí me daban hasta por si acaso. ¿Ah? Me veían entrar y me decían, no, parece que quiero pegarte. Y me daban. ¿Ya? Fue diferente. Pero yo agradezco esa corrección. ¿Cierto? No quedé con ninguna secuela. No quedé con ningún tic. ¿Cierto? Tengo a mis hijos, tengo una familia, tengo un hogar. Y eso no afectó a que yo fuera así con ellos. Pero sí corrección. ¿Amén? O sea, lo que Dios te enseña es un equilibrio. ¿Ya? Entonces, aquí se contraponen dos cosas dentro de un mismo lugar. ¿Por qué? Por la forma de crianza. O por la experiencia, como le explicaba. Porque la experiencia que yo tuve cuando mi abuelo me golpeaba fue traumante. Sí, fue traumante, pero obviamente yo reconozco que me lo merecía. Que es diferente, ¿cierto? Yo reconozco que me lo merecía. ¿Cierto? Malo, no era malo, era desordenado. Entonces, el concepto de ver o de que digan es que el abuelo les pegaba a todos. Po. Sí, el abuelo obviamente cascaba. Pero no desordenado. ¿Ah? Ah, no desordenado. Pero a los desordenados. A mí nunca me pegó. Entonces, y está el mismo cristiano, la misma iglesia que dice, no, es que yo creo que no debería ser así. ¿Cierto? Entonces, ante un mismo problema, o la crianza del tema de los hijos, bíblicamente, tenemos dos posturas diferentes. ¿Cierto? No hay una definición de algo que sea del tema de la crianza del hombre. El problema dentro de la iglesia, que como decía en este texto, con nuestro texto base, que nosotros somos un cuerpo. Y todos tenemos miembros, diferentes funciones, diferentes dones, según ¿qué? Según Dios. La medida de la de la fe que fue repartida a cada uno. ¿Usted tiene fe? ¿Tiene fe? ¿Tiene fe? Sí. Más o menos. ¿Tiene fe? Algunas cosas no. Ahora, fue repartida según la medida de la fe. ¿Cierto? Ahora, ¿usted tiene un don? Amén. ¿Cree que tiene un don? Amén. A ver, a lo largo del tiempo, tú vas entendiendo cuál es tu don. O en qué eres bueno. Y en lo que yo soy bueno, Mariela no es buena. En lo que es buena Mariela, yo no soy bueno. En lo que es buena la tía Feli, yo no soy bueno. En lo que es bueno el pastor, yo no soy bueno. En lo que es bueno el Bastián, yo no soy bueno. Pero en lo que yo soy bueno, Bastián no es. Entonces, ¿qué me demanda a mí? Que todos necesitamos de todos. ¿Cierto? Que todos necesitamos a alguien que esté a nuestro lado. ¿Cierto? Entonces, el problema de la iglesia muchas veces pasa por eso. Porque juntamos, en este caso aquí hay mucha gente que fue criada por la misma persona. Que somos nosotros, el abuelo, la abuela, ¿cierto? Que nos criaron. Pero dentro de una iglesia grande, una iglesia, una congregación, hay muchas formas de crianza. Muchas experiencias diferentes. Muchas realidades diferentes. Y eso empieza a chocar. Pero lo que choca no es... lo que choca son ideas, conceptos. No choca lo que te dice la palabra de Dios. Te lo presto. Te lo regalo. Cuando nosotros llevamos a la iglesia, hay un texto que dice que nosotros tenemos una pasada manera de vivir, que nos despojemos del viejo hombre, ¿cierto? De ese viejo hombre y a la pasada manera de vivir. O sea que antiguamente nosotros teníamos una manera de pensar antes de llegar a Cristo, o antes de que Cristo saliera a nuestro encuentro, o antes de que Cristo se nos revelara, o antes de que pudiéramos entender la palabra, teníamos una forma de pensar diferente a la que tenemos ahora. Hay una palabra que dice, cuando yo era niño hablaba como niño, jugaba como niño, hablaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Amén? ¿No se me entiende el niño? Sí. Ya. Eso entendí. Entonces,
todo eso, cuando existe un problema en la iglesia, por ejemplo, entra una persona y necesita ayuda. Obviamente, si viene en condición de calle, vamos a poner ese ejemplo, viene en condición de calle, a algunos les puede molestar y otros ven la oportunidad precisa para poder hacer algo por esa persona. ¿Cierto? Entonces, yo he estado en lugares donde esa persona molesta. ¿Ya? Yo he estado en lugares donde esa persona me han criticado por darle una taza de café. ¿Cierto? Porque su estándar o su olfato es muy delicado. Y se comprende. Quizás esa persona no se puede acercar porque esa persona No va con el lugar. ¿ah? No va con el lugar. no va con el lugar. Pero quizás yo tengo que ir a analizarme y decir, si yo soy esa parte del cuerpo que va a ser las manos, yo sirvo. Si ella era, claro, la cabeza y sintió el olor, claro, me toca a mí. Yo entiendo que me corresponde a mí. Si esa persona no le pareció, ya no es problema mío. Yo, como soy mano, me toca servir. ¿Quién en el servicio? En el servicio. Como explicaba la palabra, ¿cierto? ¿Qué es de profecía? La profecía. ¿Qué es de misericordia? O de bondad o de dar, con alegría. ¿Cierto? Entonces, y especifica cómo tenemos que hacerlo. Profecía, ¿ya? Profecía, en profecía. Y en esto. ¿Cierto? No se sale del concepto, no se sale de ahí. Ahora, eso pasa dentro de la iglesia. Eso yo lo he vivido, eso es real. Sí. ¿Cierto? Nosotros nos criamos de diferentes formas, venimos de un lugar diferente, nuestros conceptos cambian. Yo, por ejemplo, yo puedo entrar a mi población caminando tranquilo, o puedo caminar por la calle tranquilo, pero resulta que si voy con alguien que vive en esa población, la persona que va a entrar conmigo me va a decir, guarda el celular, guarda la billetera, esconde la cadena, sácate los aros y después entra aquí. Ya. Y uno puede entrar, pero por lo que le dijo, ¿pero por qué? Porque esa persona conoce el lugar. ¿Cierto? Entonces los que viven en un lugar, su realidad cambia, o sea, su forma de pararse enfrente o de llegar a un lugar es diferente a la nuestra. ¿Cierto? Porque conoce el lugar. Entonces, cuando nosotros decimos 18 de septiembre, ¿qué concepto tenemos la 18 de septiembre? Empanada. ¿Cierto? Es un lugar que es peligroso, ¿cierto? La libertad, lo mismo. Ya nombré la libertad, ¿ven? El triángulo, ¿cierto? Y muchos lugares donde nosotros sabemos que el concepto no es bueno, pero no toda la gente es mala, ¿cierto? No. Pero no toda la gente es mala. A la salida te voy a hacer. Hermano Bastián, Primera de Corintios 10, 12. Primera de Corintios 10, 12. La libertad ahí. Vamos a pasar por ahí. Con lo medio blin blin. Machete y cuchillo. Lea esto conmigo. Dice. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. ¿Y el siguiente qué dice? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Volvamos arriba. Así que. El que piensa estar firme. Mire que no caiga. Amén. Amén, amén, amén. ¿Qué dice ahí? Piensa. ¿Cuál fue el problema? No pensamos. ¿Ah? No pensamos. El pensamiento. La seguridad. La confianza. Es que yo soy cristiano, porque yo voy a la iglesia, que El concepto. el concepto. El concepto que tenemos de un cristiano, ¿cuál es? Hoy día, si le preguntan a un secular, a una persona del mundo, se podría decir, ¿qué concepto hoy en día tiene esa persona de la iglesia cristiana? Que el pastor se queda con los diezmos. Que el pastor se queda con los diezmos. Que somos religiosos.
que somos aburridos. Sí. ¿Qué más? Que vamos a perder el tiempo, Y se puede hacer nada. que se llenan los bolsillos de plata, ¿cierto? ¿Por qué tienen ese concepto de nosotros? Por lo que Por se los ha malos mostrado. testimonios. ¿Ah? Por los malos Por testimonios. los malos testimonios. Por lo que se muestra. ¿Ah? Por lo que uno muestra. Es lo que han escuchado. Por lo que han escuchado, ¿cierto? Porque también hablan Por lo que se ha visto. hablan de un lugar que no conocen, entonces hablan también de lo que escuchan, lo que les explicaba del mar. Por los falsos profetas y satanás. Los falsos profetas. Bien. ¿Cierto? Estamos manoseados el tema de cuando le preguntan a un secular qué piensa de la iglesia evangélica, de la iglesia cristiana. Pero la iglesia no es el lugar. Amén. La iglesia soy yo. Amén. ¿Cierto? ¿Sí? Tenemos un problema que dice, nosotros los cristianos tenemos un problema. Y cuando tenemos un problema, tenemos que correr a solucionar ese problema. Ajá. ¿Ya? Por la responsabilidad que cae sobre nuestros hombros. ¿Cierto? Porque nosotros ya no somos una iglesia, no somos iglesia cristiana. Nosotros somos hijos de Dios. Cuando usted se saca ese concepto de que somos iglesia, claro, somos iglesia, somos un cuerpo en conjunto todos. Pero en lo personal, es por las personas que la iglesia de Dios está mal calificada. ¿Cierto? ¿Me sigue? ¿Amén? Amén. Entonces, así que el que piensa estar firme, acá hay otro. Mire, mire que no cae. Mire, Mire. Observe su alrededor. ¿Qué a usted lo podría hacer tropezar? Aquí. La ropa. La estufa. La estufa. Esto cuando se para acá. La pata del pie. La pata del trípode, ¿cierto? Que está ahí. Entonces yo analizo. Yo veo. Y cuando yo veo, mis ojos los tengo adelante, no los tengo atrás. ¿Cierto? Por costumbre siempre van adelante. Para que la hermana Marina no se asuste, ¿ya? Por si siempre los ojos van adelante. Entonces cuando yo quiero avanzar y cuando yo quiero caminar, no puedo ir así. No. No puedo ir así. Ah, aquí vengo yo. Hoy día me toca predicar a mí. Hermanos. No. El que se humilla, Tiene razón. el que se enaltece, le saca el porrazo. Entonces cuidado con esta altivez. Porque esa altivez no te hace mirar, no te hace observar. ¿Por qué? Porque es que yo conozco la palabra. Es que yo me sé todas las preguntas que dice la hermana Valentina aquí. Pues. Me la sé. Y me las sé, pues, ¿viste? ¿Cierto? Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, si ya respondieran todas, la pastora respondiera todas las preguntas. ¿Qué concepto usted tendría con la visita? Que, oh, la pastora sabe todo. Oh, estaba toda la vida la pastora. Pastora, felicidades, se sabe toda la Biblia. ¿Y la pastora? Ay, mamá. ¿Ah? ¿Se entiende? No. Es como cuando me dijeron a mí, oh, es que cuando estás tú, la cosa cambia de una manera. Y yo como que, estoy escribiendo el mensaje. ¿Cierto? Porque Dios prueba cuando tú quieres hablar de Él. Dios te prueba cuando tú le sirves. Y si no te prueba, ¿para qué? Entonces cuando nosotros pensamos que todo está bien, dejamos de mirar. Dejamos de observar. Dejamos de analizar lo que está delante de nosotros. Porque cuando yo creo estar firme es cuando tengo que tener más cuidado. Cuando más me están... Ahí es cuando yo tengo que... Wow, no. Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Tú lo dices. Amén. Así es. Así respondía el Señor. Amén. No lo digo yo, tú lo dices. Amén. Amén. Así respondía Jesucristo. Cuando lo llevan delante de los tribunales y se presenten delante, ¿no pensáis qué vas a decir? ¿No pensáis qué vas a decir? El Espíritu mismo te va a dar que hablar. Amén. Así es. ¿Cierto? Amén. Entonces, tenemos que mirar hacia adelante cuando creemos que tenemos algo seguro. Mi matrimonio, aquí mi matrimonio está seguro porque soy cristiano. No. Mi vida, ¿no? Que yo me sé toda la palabra, entonces como que... Es que no. Po. Vamos a entrar a un ejemplo.
Hay muchos textos, ¿cierto?, que nos demuestran el cuidado que tenemos que tener de los conceptos, del concepto personal, del concepto nuestro, de cómo nos miramos, de cómo nos vemos, ¿cierto? El primero, busquemos Proverbios 14:12, ¿lo dije? Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su Leámoslo juntos. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Saca plaza. Entonces, ¿qué camino estoy siguiendo dentro del Evangelio? ¿Qué camino estoy siguiendo? Que este camino me parece derecho. Este camino no me parece chueco. ¿Se ha dado cuenta de la mentalidad hoy en día de los jóvenes? Del pensamiento hoy en día de los jóvenes. Que creen que están, pero derechito. Dígame que no le hace falta colocarle un palito para poder enderezarlo. ¿Ah? Por la espalda. Bueno, no sea maletera, por favor. Entonces, a nosotros los cristianos nos pasa. Y muy seguido. Muy seguido. Creemos que porque estamos en una iglesia, vamos bien. Creemos que porque nos estamos congregando, vamos bien. Creemos que porque estamos predicando, vamos bien. Creemos que porque, yo no había entendido esta la palabra y Dios me enseñó esto, creemos que estamos bien. No, pues si Dios es normal que hable. Amén. Dios es normal que hable. Siempre habló en el pasado y hoy día sigue siendo el mismo y va a seguir hablando. ¿Cierto? Nosotros somos los que nos estamos escuchando. Nosotros somos los que nos estamos prestos a atender esa voz de Dios. Y la voz de Dios te puede decir, Esteban, contigo el turno es diferente. Y te puede decir, pero acuérdate, tranquilito, no estés ahí, no te subáis los humos, baja. Porque también ese es el equilibrio que uno encuentra en Cristo. Cuidadito, mi compadre. ¿Por qué su camino es de muerte? Porque si no se corrige, lo va a llevar a la muerte. Amén. Entonces Amén. es algo que tenemos que corregir rápido. Amén. Es algo que tenemos que estar atentos y decir, hay una diferencia. Vamos a leer otra. Proverbios 3:7. Vamos a seguir confirmando lo que es el mensaje. ¿Amén? Proverbios 3:7, hermano Astián. No seas Sabe tu propia opinión. en tu propia opinión. Teme a Teme Jehová a Jehová. y apártate del mal. Apártate del mal. ¿Qué es una persona sabia? Un pensador. Uno que se sienta, analiza, estudia, ve, dice cuál es el significado de qué significa concepto. ¿Cierto? Una persona sabia busca información, se prepara para algo, estudia para eso, analiza eso, busca los significados, ¿cierto? Prepara un esquema de todo y es una persona que se preparó y esa persona es sabia en eso que estudió. ¿Cierto? Tiene conocimiento. Un sabio, ¿cierto? Una persona sabia. Pero es tu propia opinión. ¿Cierto? La Biblia tiene mucha interpretación. La misma interpretación que le dije de la corrección a los niños, a los hijos. Algunos pueden tomarla como una corrección de que no, que hay que decirle las cosas. Nosotros no, literalmente la Biblia dice que es vara. Entonces tenemos dos conceptos diferentes, ¿cierto? No le puedo decir que no es sabia a esa persona porque no corrige a su hijo. Ahora, si su hijo se cría bien derechito y súper bien, sin vara, espectacular. ¿Cierto? Que sería lo ideal. ¿Cierto? En este tiempo difícil. Pero le dice que no seas sabio en tu propia opinión. Todos aquí tenemos una opinión. Aquí todos me calificaron o me tenían su concepto de mí, una opinión diferente. ¿Cierto? En base a cuánto me conocen, a cuánto no me conocen. En mi trabajo ya me van conociendo. ¿A ver? Entonces, pero mira lo que le decía yo, hay que apurarse en esto. Teme a Jehová y apártate. Esa es la solución. Aquí hay una solución. Una de las soluciones. Apartarse del mal. ¿Amén? Amén. Quiero tomar un ejemplo
y quiero que podamos analizar nuestra vida como cristianos y lo tomé de esta forma. Hay dos tipos de hijos. Uno que se saca un 7 y después un 2. Y hay otro tipo de hijo que se saca un 2 y después un 7. Levante la mano que entendió. Ah, sí. Puedo ser los dos. Yo soy loco. Vamos a explicarlo. El hijo que se saca un 7 va corriendo donde su papá y su mamá y le va a contar el 7 que se sacó. Pero si saca el 2, después del 7, Igual, José, llega con la misma actitud. no. Llegan enamorados llorando. Bien, hijo, te sacaste un 7, espectacular, tome un premio, un dulce, la pastilla, ahí tiene 40 lucas, vaya, cómprese una pastilla, porque en este tiempo está todo caro, todo caro. ¿Ya? Las pastillas están caras, así que hagan turno extra. Las pastillas están caras. Entonces, la cara de la pastilla. La cara de la vida, iglesia, Entonces, yo voy rápido, contento, alegre, hice las cosas bien y ¿cierto? Papá, ¡pim! Pasa. Porque sabemos que nosotros como hijos de Dios cuando hacemos las cosas bien tenemos nuestros beneficios. Eso lo sabemos todos. ¿Cierto? Cumple. Eso con su obligación cumple. Amén. Entonces, pero tenemos que al otro día, el mismo personaje se saca un 2. ¿Qué me dice eso? Que no Que estudió. se relajó. Que se relajó. Que se relajó, que se conformó, que se estancó, que no quiso más. El profe me tiene mala. No dijeron. ¿Qué pasa con la actitud de esa persona? Se confió. Cambio. Ya cambió. La actitud bajoneó. Y ahora va así. Se pone humilde. Se pone humilde, sí. Papá, humilde, Se pone humilde. rendido. No es la misma actitud, cambia. Te debo el vuelto, papá. ¿Ah? Voy al tiro a hacer la pieza. No sé, por poner un tema. Pero cambia la actitud. Es diferente. Pero está el hijo que se saca el 2. ¿Cierto? Va donde su papá, ¿cierto? Triste. Y le cuenta la de la nota. Pero después el otro día vuelve. Papá, mira. Me superé. Se ve, sí. Escuchen la palabra clave. Hice lo que me dijiste. Hice lo que me mandaste. Me esforcé un poquito más. Y se sacó el 7. ¿Por qué el cristiano baja su promedio? Se conforma. ¿Ah? Se conforma. Se conforma. ¿Por qué el hijo de Dios está mal catalogado? O tiene un muy alto concepto de sí mismo. Tiene un alto concepto de sí mismo. Pero hay algo en común de los dos. Que los dos se acercan a contar lo bueno y lo malo. Usted en su camino, en su vida como cristiana, se acerca a Jesús a decirle: papá, esto hice hoy día. Le di de comer a un pobre. Ayuda al necesitado. Ayuda al desvalido. Y eso uno lo pone contento, Contento. ¿cierto? Pero ahí dice que pudiendo hacerlo no lo hiciste. También me tengo que acercar, pero a pedir perdón. Porque pudiendo haberlo hecho, no lo hice. Entonces el factor común aquí es que el que va con el 7 no le dijo al papá: papá, ¿cómo lo hago para seguir manteniendo esa nota? No dijo: wow, ahora me saqué un 7, mi papá me tiene esto, me va a dar esto, me va a dar esto otro, tengo regalías, tengo todo. No, sí. La actitud tiene que cambiar de nosotros los cristianos. Y cuando hacemos algo bueno, decirle: Señor, sígueme ayudando para seguir haciéndolo. Amén. Que no se ensanche mi corazón
al decir, ay, hoy día el Señor aprobó lo que hice. Entonces, ¿cuál es la actitud cuando nosotros nos acercamos a Dios? Cuando nos va bien. ¿Nos acercamos cuando de verdad lo hacemos mal? ¿O solo buscamos la aprobación de Dios? Y no buscamos el consejo de Dios. ¿O no buscamos la corrección de Dios? ¿Se entiende? Amén. Amén. Quiero leerles un texto. En Proverbios 3:11, no lo busquen, dice, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Qué pasa? Que nos cansamos de ser corregidos porque lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho mal. ¿Por qué si partimos con un 7, vamos a hacer acá sacarlo así? ¿Por qué ahora en este tiempo nos estamos sacando un 2? ¿No estará faltando algo en nuestra vida? ¿No estaremos haciendo algo que es lo principal que tenemos que hacer como hijos de Dios para que sigamos manteniendo el promedio y que nos mantengamos humildes y que nos mantengamos perseverando y que nos mantengamos de verdad firmes, ¿cierto? No firmes como lo que decía ahí. Entonces nos cansamos de la corrección y la corrección es lo que nos lleva a nosotros a subir el promedio. La corrección es lo que a nosotros nos sirve para llegar a volver al 7. ¿Ya? Amén. Yo quiero volver al 7, diga, yo quiero volver al 7. Yo quiero ser un verdadero hijo de Dios. Yo quiero que la gente siga hablando lo que dice de mí. Que siga notando la diferencia, que ven las demás personas inconversas, que hay una diferencia en cuando tú estás a cuando no estás. Yo creo que cuando se fue María de Olimar, yo creo que muchos lo echaron de menos. Cuando se fue Manuel, muchos lo echaron de menos. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Amén. Es así. Entonces, cuando tú sales del lugar, ya no es lo mismo. ¿Cierto? La cosa cambia porque tú eras la persona que marcaba eso, que hacía la diferencia. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, habían unos personajes llamados fariseos y publicanos. ¿Se acuerdan? Religiosos. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Mateo 6:2. Cuando pues deis limosna, des algo a alguien que necesita, no hagas tocar trompeta delante de ti. O sea, no lo publiques, no lo digas. Amén. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Amén? ¿Qué pasa si yo en ese momento, al momento de que las personas estas me dicen, no, que tú, ¿qué estás hablando? No, cristiano. ¿Qué pasa si yo le digo que estás hablando con un hijo de Dios? Pues, es normal que se vea eso en mí. O un simple gracia está bien. Ah, sí, dije yo, qué bueno. Pero porque entendí lo que estaba escribiendo. Porque entendí a Dios cuando me hablaba, no tengas ese concepto de ti. Bájate. Bájate del pony. Bájate de ese lugar. Ese lugar le corresponde a Dios. Ese lugar es de Dios. Amén. Porque el que pone la gracia en uno es Dios. Amén. 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 Entonces cuando dice la palabra de Dios, cuando des algo, no lo cuentes, enséñalo. ¿Ya? Enséñalo. Cuéntalo como testimonio. ¿Cierto? Cuando des algo, aquí bendiciendo al hermano. Aquí bendiciendo al hermano. No lo publiques, cuéntalo como testimonio, cuéntale lo que se provocó en la persona que recibió, cuéntale de sus lágrimas, cuéntale lo que te dijo después que le entregaste esa necesidad. Cuéntaselo. Hay en ese tiempo de Jesucristo, muchas personas, o fariseos o publicanos, que eran cristianos, religiosos. En nosotros nos enseñaron cómo se va a vestir la iglesia, cuál es el horario del culto, en la iglesia no se come,
que en la iglesia no se hace esto, que en la iglesia no se va con pantalón. Y nos enseñaron cosas que son pensamientos de gente que inventó algo para poder centrar, no sé, el culto, para que no tenemos que parecer al mundo. Y Jesucristo vino al enfermo, necesitamos al mundo, lo que se estaba perdiendo. Y lo que se estaba perdiendo es justamente esa gente. Pero había fariseos y publicanos, ¿cierto?, que hacían cosas para que la gente, ¿cierto?, pensara bien de ellos o hablara bien de ellos. ¿Se imagina que yo no fuera así como soy aquí, allá? ¿Qué dirían de mí si soy aquí de una forma y diferente en otra? ¿Qué dirían de mí? Bipolar. ¿Sí? Doble ánimo, inconstante en sus caminos, como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque primero y el rato Entonces, hay gente que hace tocar trompeta, ¿cierto? Como les decía de la foto, aquí ayudando al hermano. Cambia, ¿cierto? Que no sepa tú, Mano derecha lo que hace la izquierda. o tu izquierda lo que hace tu derecha, está lo mismo, ¿cierto? Exactamente. Dice que ya tienen su recompensa. ¿Usted cree que por venir al culto, usted cree que por no honrar a sus padres, usted cree que por no venir a la iglesia usted no tiene su recompensa? Claro que la tiene. Claro que tiene su recompensa. Pero si usted cree que eso es suficiente, ya obtuvo su recompensa. Porque los fariseos obtenían el favor del pueblo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta palabra? La aprobación del pueblo. Entonces ellos no tenían que hacer más. Y el pueblo estaba con ellos, estaban conformes. Con eso estamos pagados. Tenemos la aprobación de la gente. Ya la gente nos mira con buenos ojos. Entonces vamos a orar de pie para que nos vean. Nos vamos a ganar los dinteles de las puertas para demacrar nuestros cuerpos para decir que estamos ayunando. Así lo hacían. Así lo hacían para mostrarle al pueblo lo que ellos hacían por Dios. Usted no tiene que mostrar lo que hace por Dios. Lo que usted tiene que hacer es acercarse a Dios, pedirle a Dios, clamarle a Dios para que lo que usted hace lo siga haciendo y se siga manteniendo humilde. Para que su concepto de sí mismo no se infle. Amén. Ya no sea altivo. No mire a los otros como menos, sabiendo que somos un cuerpo y que todos tenemos diferentes funciones. Y al que le toca servir, y al que le toca profetizar, y al que le toca, lo hace en pos del mismo. La misma fe, el mismo espíritu, el mismo Señor. ¿Amén? Amén. 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 Ya. Cuando se habla de la pasada manera de vivir, habla también de nuestra forma de pensar. Como pensábamos antes. Eso que pensábamos antes, lamentablemente lo traemos hoy a la iglesia. No, que mi papá me crió así, entonces esto no me parece. Entonces, aplicarlo dentro de la iglesia es medio complicado. Cuesta ponerse de acuerdo el cuerpo, cuesta coordinar el cuerpo. Por eso es que usted venga a la iglesia. Para que cuando la cabeza, que en este caso es el pastor, hablemos un tema, se diga algo, todos estemos alineados a la misma palabra. Todos tengamos la misma información. Y si va entrando una persona nueva acá a la iglesia, quizás no va a estar alineada, pero sí te va a conocer a ti que tú hiciste lo que en la palabra de aquí se dijo. Y entonces mira, mira lo que decías tú. O mira lo que aprendí la otra vez de ti. Lo mismo que dijo el pastor, sí, porque yo lo aprendí acá. ¿Se entiende? Y él también entra a la palabra. Primera de Corintios 2, 1, 5. Lo que decía antes, cuando lo que se predica de Dios está basado en ideas, formas de pensar e interpretaciones radicales, a la gente le enseñamos cómo ser cristiano en vez de ser hijo. ¿Por qué existen muchas religiones? Porque todos, no tengo la palabra, tengo la palabra aquí, porque todos ven la palabra y la interpretan de diferentes formas. Porque la toman de acuerdo a su manera de pensar.
no han sido renovados, su entendimiento no ha sido renovado para decir, para que el fariseo entienda de que ahora ya no es como ellos lo hacen, ahora es como Jesús dijo que se hiciera. Amén. Amén. Dios vino a transformar eso, Dios vino a cambiar ese pensamiento, por eso que nos dice que nos renovemos en nuestra forma de pensar. Amén. Entonces, como Dios quiere cambiar esa forma de pensar y ya no quiere que vivamos o pensemos como la manera o la manera que antes teníamos de llegar a Cristo, Él nos cambia eso cuando llegamos a Cristo. Cambia nuestra forma de ver las cosas. Amén. Y amén. Amén. ¿Cuál estamos? Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, predicar la palabra, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. Sí. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, humilde, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cómo se presentó a predicar la palabra? Humilde. Humilde. No con conocimientos de que, hermano, vamos a hablar de hermenéutica, de exégesis, vamos a hablar de los tiempos antiguos y que este tiempo se hacía así. No. Él fue, predicó a Jesucristo y a él crucificado. Amén. ¿Sí? De repente nosotros muchos los cristianos creemos que tenemos que saber para predicarle a la gente. Que tenemos que conocer toda la Biblia para poder... Claro, tú tienes que tener conocimiento de Dios, para saber quién es Dios, para estar más seguro de lo que hablas de Dios. Pero si tú entiendes que Jesucristo vino, murió por ti, se entregó en una cruz, se sacrificó por ti, ¿qué mejor predicación que esa? Amén. ¿Qué mejor predicación de esa de demostrar la verdadera intención del Hijo de Dios que vino a salvarte? ¿Se entiende? Amén. Entonces estuvo entre vosotros con mucha debilidad y temblor en el último que leímos. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Amén. ¿Usted ha podido demostrar la palabra o en su vida que es cristiano? ¿Con demostración del Espíritu? ¿Con demostración del Espíritu? ¿Ha podido usted estar presente cuando el Espíritu Santo se manifiesta y esa persona, o el Espíritu Santo convence a esa persona? Porque acuérdese que el que convence de pecado es el Espíritu, no lo que usted conoce. El que convence el error del mundo es el Espíritu que a ustedes le prestaron, ¿cierto? El Espíritu que usted porta, no lo que usted sabe. ¿Se da cuenta? Entonces muchas veces cuando predicamos la palabra de Dios y llega una persona a la iglesia, ¿le predicamos para que venga a la iglesia? ¿O le predicamos para que conozca a Cristo? ¿Para qué le predican? Para que conozca a Cristo. Si la persona quiere venir o no quiere venir, usted le presentó la palabra, él vino, hizo su confesión de fe. Ahora el trato es de Dios con él. Tú le sigues haciendo la invitación, le sigues invitando, lo sigues alentando y todo lo que tú puedas hacer por él para ayudarlo. Pero al final el que lo tiene que convencer es el Espíritu. ¿Cierto? Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. 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 Entonces, qué genial sería demostrarle a la gente solamente con esto que Jesucristo es real y es verdadero. No Amén. con palabras persuasivas, ni tanta Amén. cosa, ni tanta charla. ¿Sí o no? La gente seguía a Cristo. Mira, es el que hace milagros. Amén. Con Así es. poder. Mira, es el que resucitó a Lázaro. Con poder. Amén. Así demostraba él que era el Hijo de Dios. ¿Sí o no? Amén. Amén. Aquí voy con esto, que su vida, iglesia, hermano, su vida no va a cambiar por venir a escuchar la palabra de Dios todos los domingos. Ni por encerrarse de lunes a lunes en la iglesia. Ni que el lunes de torca, que el martes reunión de jóvenes, que el miércoles oración, de que el ayuno, de que... No saca nada con estar los 7 días metidos dentro de la iglesia si usted no cambia. Si usted no cambia aquí. Amén. Amén. ¿Cierto? Dicen que todo entra por la... Vista. Y de aquí se va para Amén. la mente. Y de la mente se va a... Corazón. corazón. ¿Sí o no? Tenemos que ser
Hay una palabra que dice, no nos cansemos de hacer el bien. Amén. La otra vez, creo que en una predicación lo dije. El problema de nosotros los cristianos es que nos cansamos de hacer el bien, por eso es que bajamos el promedio. La gente no ayuda. Amén, eso es verdad. Cuesta hacer el bien. ¿A qué voy? Cuesta ser hijo de Dios. Cristiano no cuesta. Ser cristiano no cuesta. Ser evangélico no cuesta. Ser hijo de Dios cuesta. Lo que le decía yo también en la predicación pasada, ser real cuesta. Porque cuando uno quiere ser real, tiene que hacer lo que no quiere hacer. ¿Usted cree que Jesucristo quería entregar su vida? ¿Usted cree que los apóstoles decidieron personalmente entregar su vida? La entregaron por la causa de Cristo, sí. Pero no fue decisión de ellos. Tenían que hacerlo. Para mí el vivir es Listo. Sí. y el morir, Es ganar. Ganancia. eso tenían en la mente. Ujú. No les importaba si morían o no morían. O si ellos decidieron o no decidieron morir. Sabían que para ellos el morir era Es ganancia. ganancia. Amén. ¿Cuántos de aquí creen lo mismo? Amén. Amén. No creían lo que voy a padecer, lo que voy a hacer. Oye, pero si Cristo ya me lo dijo. En este mundo vamos a tener aflicciones. Pero en nuestra mente no está la confianza. Están las aflicciones. Amén. Y llevamos a nuestra mente el dolor más que el consuelo. Llevamos más a nuestra mente lo que nos pasó que lo que Dios va a hacer conmigo más adelante. Amén, así es. Amén. Sí, Entonces, papá. no traiga a memoria esas cosas. Tengamos cuidado cuando nos creemos este cuento del super cristiano, del super evangélico, es que tengo 5 seguidores en YouTube. Imagínate que hay personas que se elevan porque dicen tengo 5 seguidores. Que créete, el cuento cuando tengáis, no sé, 1000, 5000, Mira, 1000, claro, unos 200 likes. Pero 100.000 likes. tenga la humildad cada vez de reconocer que gracias a Cristo usted hace lo que hace. Amén. Amén. Es verdad. Entonces cuando usted se acerca a presentarle el 7, obviamente uno va a ir contento. Cuando sacó el 2, vaya humildemente también, pero aprender en qué se equivocó. Porque el problema que tenemos nosotros es que cuando nos sacamos el 2, nos achacamos, nos ponemos mal, nos ponemos tristes, quedamos sin recompensa porque no nos dan. Pero no preguntamos en qué nos hemos equivocado. Quedamos en eso, ok, me equivoqué. Y de repente nos llega la prueba, el 2, chuta, ¿será? No, pregúntese en qué se equivocó, por qué se sacó esa nota, qué hizo mal. Si yo voy a la iglesia, soy cristiano, mi familia va a la iglesia, no congregamos, escuchamos música cristiana en la casa. ¿Por qué nos pasan cosas? ¿Por qué nos sacamos esas malas notas? Analícese. No nos pasan cosas porque nos pasan cosas. Pasan cosas, a veces porque las merecemos. Y una porque nosotros mismos las buscamos. Y muchas veces es para Dios hacernos entender que tenemos que mantenernos humildes. Amén. Amén. Como le hablamos del tema de los fariseos, personajes, ¿cierto? Que solamente se dedicaban a llenarse. Pero Jesucristo dijo, no sean como los fariseos. ¿Qué dice de Jesucristo de los fariseos? Que eran hipócritas. Entonces hasta que cuando llegó Jesucristo chocaron con los fariseos y los fariseos no podían entender cómo que Jesucristo hacía las cosas que supuestamente no se debían hacer. Resulta que él hacía todo lo que decía la Biblia. Y supone que ellos leyeron la Biblia, ellos conocían la Biblia, sabían de las profecías, sabían de que el Hijo de Dios va a venir. Nuestro concepto de un Dios que nosotros mismos nos inventamos. Porque nos tomamos el concepto de que si Dios no es así, ¿se entiende? Si Dios no es así, entonces no es Dios. Es verdad. Es que Dios es bueno, entonces ¿por qué pasan cosas malas? Entonces Dios no es Dios. ¿Qué concepto tienes de Dios? ¿Qué piensas de Dios? Piensa en lo que conoces. Y si te ha pasado y si te has sacado mala nota, es porque quizás nos falta conocer de verdad quién es Dios. Amén. Amén. El último texto que quiero que leamos para que se vayan a acostar a dormir a su casa.
yo creo que usted lo sabe. ¿Quién fue para Dios una persona recta y perfecta? Job. ¿Job? ¿Conoce la historia de Job? No. También. ¿No? También, ¿sí? No conocemos mucho de Enoch, así que no podría tener un concepto de Enoch. ¿Está bien? Pero sí de Job, porque sé lo que pensaba Dios de Job. Ah, sí. ¿Cierto? Lo conocí tampoco. Dios decía que Job era el hombre más recto y perfecto, Bueno, justo. varón justo en la tierra. ¿Cierto? Y adivine qué le pasó. Perdió todo. ¿Ah? ¿Qué no le pasó? Es verdad. ¿Qué no le pasó? ¿Qué no le pasó? No perdió su vida. Aleluya. Ay, ay, ay. En los números. Job, capítulo 42, versículo 3 en adelante. ¿Usted quiere de verdad conocer a Dios? Sí, amén. ¿Quiere descubrir aquí en la tierra cuál es qué es lo que no me cuadra de Dios? ¿Qué es lo que no entiendo de Dios? ¿Será esto de Dios? ¿Será de Dios? No sé si muchos te preguntan, ¿esto será de Dios? Como dijo la abuelita Mireya, era de Dios. ¿Sí o no? 3 y capítulo 42, 3 al 6. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué decía Dios de Job? Que era un hombre Varón justo recto, era- varón justo, perfecto, Piadoso. piadoso. O sea, tenía muchas características quizás de las cuales no tenemos nosotros. ¿Cierto? Imagínense si Dios piensa así de una persona y pasa lo que pasó Job, ¿Qué más pensar? ¿qué más para nosotros? Pero aquí, hermano, en Job, ¿Qué le pasó a Job? si hay alguna persona que a nosotros nos puede enseñar de verdad cómo conocer a Cristo, es Job. Si hay un personaje de la Biblia que de verdad nos puede llevar al conocimiento de Dios, es Job. ¿Ah? Tranquilo, lo he dicho. Sí. Escuche algo. Job hablaba lo que no entendía y creía en Dios. ¿Qué nos pasa a nosotros? No tenemos seguridad al hablar de Dios. Sí, amén. ¿Por qué? Pero por culpa de nosotros, Amén. no por culpa de Dios. ¿Se entiende? No es porque Dios no quiera que las obras de Él se manifiesten, ni que los milagros ocurran. Es porque yo le pongo ese límite a mi cabeza. Porque nosotros hablamos maravillas de Dios, po. Que Dios sana, que Dios restaura, que Dios libera, que Dios hace milagros, que Dios hace maravillas, pero no hemos visto ninguna de esas. Entonces Job hablaba maravillas. Baja un poquito. Cosas demasiado maravillosas para mí. Que esas cosas maravillosas yo las quiero ver, ¿cierto? Sí, amén. Quiero presenciarlas en mi vida, ¿cierto? Pero que no comprendía. Porque hay una fórmula, hay algo que me lleva a eso. Hay algo que me lleva a comprender a Dios. Hay algo que me lleva a entender a Dios. Hay algo que a mí me ayuda a decir, así lo voy a poder hacer. ¿Abajo? Oye, te ruego y hablaré. Escuche aquí, te preguntaré. Cuando uno hace una pregunta, ¿usted quiere la Respuesta. respuesta? Pero fíjese.
¿Usted quiere la respuesta para todo? ¿O quiere que Dios le enseñe cómo hacer todo? ¿Qué quiere usted? La respuesta para todo nunca la vamos a tener. No. Y la única forma de que Dios nos enseñe No responde. es lo que dice el texto abajo. De oído te había oído, mas ahora mis ojos te ven, abajo. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job se arrepintió. El hombre perfecto y recto delante de Dios. El hombre íntegro. Un hombre que era perfecto. Ese se tuvo que arrepentir. Él no sabía que Dios lo consideraba así, ¿cierto? Porque la conversación la tuvo con Satanás, ¿cierto? Una parte del... Él no sabía que Dios lo consideraba así. Pero él comprendió y entendió que lo que le pasaba era para que Job pudiera conocer de verdad al Dios que servía, al Dios que adoraba, al Dios que buscaba, del Dios que hablaba, al Dios que le rendía sacrificio todas las mañanas. Hacía cosas por Dios y no conocía a Dios. Los fariseos hacían cosas por Dios y no conocían a Dios. Conocían lo que ellos conocían. No conocían al Dios. Aquí está la clave, pues, hermano. Cuando nos sacamos una mala nota, nos vamos a arrepentirnos. El verdadero arrepentimiento es el cambio. Amén. El verdadero arrepentimiento del corazón es que yo cambie. ¿Cierto? Que yo sea algo mejor. Que de verdad sea algo de calidad. Amén. Que de verdad sea algo que la gente que atraiga. ¿Cierto? Que el poder del Espíritu Santo, que el poder de su gracia, de lo que Dios tiene en nuestra vida depositado, se manifieste. Job tenía de todo y lo perdió todo. ¿Y recuperó todo? Ah, sí, fácil, ya recuperó todo, sí, todo lo que el Señor se lo multiplicó, todo, pero vive el proceso, piérdelo todo. Si es fácil decir, que quizás Dios me va a hacer como a Job, no te lo tomas a la ligera. No dices, que Dios me va a devolver todo como a Job. El problema es que no nos acercamos a Dios arrepentiendo. En eso siempre caemos. Solamente nos acercamos a Dios cuando llegamos al 7. No cuando llegamos al 2. Y cuando llegamos al 2, aprendimos por qué nos sacamos ese 2 y corregimos eso y lo volvemos a hacer y pasamos la prueba. No, como dice alguien por ahí, no rinda la misma prueba 2 veces o 3 veces. ¿Cierto? Amén. Póngase de pie. Muchas veces caminamos confiados de lo que sabemos, pero no de quién creemos. Yo quiero caminar confiado de quién creo. Y de quién creo, de quien yo creo es el Dios a quien yo busco. No el Dios de mi punto de vista. No el Dios que yo me inventé. No el Dios que yo quise decir que para mí Dios es así. No, conoce al Dios de la palabra, conoce al Dios de la historia, conoce al Dios de ayer, que es el mismo de hoy. El Señor no se contradice. Amén. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mi palabra. Si Job, un hombre perfecto, recto delante de Dios, tuvo que arrepentirse, ¿de qué se arrepintió? Se arrepintió de hablar de algo tan maravilloso que no conocía. Se arrepintió de hablar muchas cosas hermosas que él no comprendía. Y se arrepiente. ¿Cuántos quieren llegar hoy día a su casita y decirle al Señor, Señor, me arrepiento? Perdóname. Sé que lo he hecho mal. Vamos, reconozcamos. Si el hombre más recto y perfecto lo pudo hacer, porque tuvo que ser humilde, tuvo que aprender humildad. Amén.
Usted le va a preguntar al Señor y el Señor no le va a responder. El Señor le va a enseñar cómo hacerlo. Amén. Gracias, Señor. No espere que le responda, espere que le enseñe. Y nos enseña a través de las pruebas. Y nos enseña a través de las dificultades. Y nos enseña a través de los procesos. Y nos enseña que todo cuesta, que todo tiene un precio. Que para que los apóstoles llegaran a ser los apóstoles que fueron, tuvieron que pagar un precio. Amén. Amén. Tuvieron que sacrificar su familia, su gente, su casa. Tuvieron que hacer algo por Jesús. Amén. Usted tiene la pega fácil. Ya Cristo hizo todo. Amén. Gracias, Señor. ¿Por cuánto te encarezco delante de Dios? Que prediques. Eso, Amén. que prediques. A tiempo y afuera de tiempo. Si usted cree que es tarde, no es tarde. Si tú crees que ya me demoré mucho en volver a Cristo, no, no es tarde. Dios nos ayude a cambiar nuestros conceptos que tenemos Amén. de lo que Dios está haciendo. Gracias, Señor. Job se dejó enseñar. Job se dejó Procesar. se dejó procesar, sí. Se dejó procesar. Fue un barro dócil que entendió que a pesar, mira, imagínense, si usted lee el libro de Job, toda la ciencia que aparece en Job, todas las cosas de los espacios, de las estrellas, de los cielos, de los nacimientos, todo lo que Job hablaba de las constelaciones, del espacio, de la ciencia, de todo lo que conversa Job, y todo lo que hacía por Dios y no lo conocía. ¿Qué más para nosotros? ¿Cuánto nos falta conocer al Dios que servimos? Amén. Así es. ¿Cuánto nos falta en llegar a conocer y tener el entendimiento y nuestra mente renovada en las cosas de Dios? Amén. Conceptos. Saque sus conceptos. Los conceptos no sirven. No hay una definición de conceptos. Dice que Dios tiene misericordia de quien quiere. Amén. Es verdad. De quien quiere. Pero no tuvo misericordia de alguien recto y perfecto. Igual lo procesó. Igual le dio. Igual le... ¿Sí o no? Cierra sus ojos. Sube el volumen.